Aumenta el riesgo de enfermedades como la aterosclerosis e hipertensión cuando tus vasos sanguíneos pierden cierta capacidad de relajarse, de abrirse para dejar pasar más sangre cuando tu cuerpo lo necesita. Esta capacidad requiere que tu cuerpo tenga disponible una molécula que producimos de forma natural. El problema es que con el paso de los años la producimos cada vez menos. Esa molécula es el óxido nítrico. Actualmente hay medicamentos, cápsulas de L-arginina y jugos concentrados que casi prometen ser una cura antiedad basados precisamente en el óxido nítrico. El problema es que la evidencia, al menos la que yo he encontrado, no es tan sólida como el marketing. Sin embargo, es posible que haya un alimento que sí tenga el potencial de aumentar tu disponibilidad de óxido nítrico. Cuesta menos que las otras opciones, mucho menos. Y es probable que lo hayas visto 1000 veces, pero simplemente has pasado de largo. Soy Cintia Reyes y hoy te cuento por qué la mejor opción no está en la farmacia. Empecemos por el hecho de que el óxido nítrico es un gas inestable. Este es el primer problema. Cuando digo que es inestable, a lo que me refiero es que dura apenas unos segundos en tus tejidos antes de descomponerse. Por lo tanto, no se puede embotellar para tomarlo directo. Las farmacéuticas tienen dos estrategias para llevar esta sustancia al cuerpo. La primera es la que utilizan los medicamentos como la nitroglicerina, que probablemente has escuchado que se le da a los pacientes cuando están sufriendo eventos cardíacos agudos. Lo que se hace es suministrar al cuerpo una sustancia que se transforma en óxido nítrico en lugares muy puntuales para que ahí ayude a relajar los músculos, promoviendo la vasodilatación y mejorando el flujo sanguíneo. Desafortunadamente, el uso frecuente de este tipo de medicamentos pronto pierde eficacia porque el cuerpo desarrolla tolerancia. Por ello, los médicos evitan el uso continuo y frecuente de este tipo de medicamentos y suelen usarlos de forma intermitente, con descansos o como terapia de rescate. La estrategia que se utiliza para los suplementos se enfoca en proveer al cuerpo de la materia prima con la que nosotros producimos el óxido nítrico. Probablemente los más populares son la L-arginina y la L-citrulina, pero aquí es donde la evidencia empieza a complicarse. No parece ser tan clara como el marketing. Empecemos con los suplementos de L-arginina. Este no solo es un suplemento deportivo, también se recomienda para algunas personas con situaciones cardiovasculares. Este de aquí es un metaanálisis donde se revisaron 18 ensayos clínicos en los que se comparaba el efecto entre personas que tomaban el suplemento o un placebo. En total, se tomaron los resultados de 394 personas, 72% de las cuales eran atletas. En realidad, este sigue siendo un número pequeño de participantes. Pero más importante que esto, en la mayoría de los experimentos analizados, los resultados no muestran que la arginina sea útil. Además, el análisis no pondera si entre todos los voluntarios el efecto global es positivo. Lo que se hace es que, a pesar de que haya estudios que no muestran un resultado positivo, se busca a ver si hay una tendencia entre los estudios. Esta existe y sí, es alentadora, pero yo interpreto que este conjunto de resultados sigue siendo preliminar y o que los efectos podrían ser modestos y poco consistentes. Respecto a la L-citrulina, que frecuentemente acompaña a la L-arginina en este tipo de suplementos, con el objetivo de aumentar la producción de óxido nítrico, encontré un análisis similar donde se buscan distintos estudios independientes para analizar sus resultados. El problema aquí es que estos estudios que revisan también tienen muestras pequeñas y utilizan poblaciones muy específicas, por ejemplo, atletas recreativos o entrenados. Esto dificulta poder generalizar los resultados para personas, digamos, ordinarias. Adicionalmente, la mayoría de los suplementos que encontramos en el mercado añaden otros ingredientes. Esto dificulta saber qué de todo en la mezcla es lo útil. En pocas palabras, la evidencia es prometedora, pero todavía limitada. Hay una tercera ruta basada en los alimentos. Por cierto, si no quieres perderte cuando publico videos nuevos, puedes suscribirte a alguno de estos canales de avisos sin entregar ninguna información de tu celular. El enlace también está en la descripción. Esta ruta, además, es una que tu cuerpo ya conoce y utiliza de forma natural. Las verduras de hoja verde y algunas hortalizas de raíz contienen nitratos.
nitratos. Cuando tu cuerpo los digiere, se absorben en el intestino, se distribuyen por la sangre y finalmente se reabsorben en las glándulas salivales, concentrándose en tu saliva. Ahí, las bacterias benéficas que se encuentran principalmente en la parte posterior de tu lengua convierten parte del nitrato en nitrito. Cuando tragas la saliva, estos nitritos reaccionan en el estómago y generan óxido nítrico. Como te digo, esto es algo que nuestro cuerpo ya sabe hacer, no es algo que haya ideado la industria, y existe evidencia que sugiere que sí funciona. En este estudio antiguo, por ejemplo, se probó el efecto de dosis diarias de un vaso de jugo de betabel que contenía alrededor de 397 miligramos de nitrato contra un placebo en pacientes con hipertensión. Aunque también es un estudio pequeño, es alentador porque quienes bebieron el jugo de betabel diariamente por 4 semanas disminuyeron significativamente su presión arterial alrededor de 8 milímetros de mercurio en promedio. Esto es comparable al efecto de una dosis baja de un medicamento que se receta para este mismo objetivo. Adicionalmente, los autores del artículo reportan que los pacientes que participaron mejoraron también la función de sus vasos sanguíneos. El betabel parece ser una opción real, pero antes de que salgas a comprar jugo comercial, hay 3 problemas que vale la pena conocer. El primero, la concentración de nitratos en jugos comerciales podría variar demasiado. Al menos, eso es lo que muestran análisis como este que se realizó con productos que existen en el mercado estadounidense. Un vaso de jugo de betabel en algunos productos contenía cerca de 500 miligramos, mientras que en otros contenía menos de 5 miligramos de nitrato. El mismo vaso, concentraciones radicalmente distintas. Una alternativa podría ser buscar suplementos basados en betabel en lugar de jugo, pero análisis como este otro sugieren que en realidad el consumo de betabel orgánico podría aportar más nitratos. Además, en otros videos ya hemos platicado sobre los diferentes inconvenientes que tiene consumir suplementos alimenticios. El segundo, existe un límite diario recomendado de ingesta de nitratos, 3.7 miligramos por kilogramo de peso. Para alguien de 50 kilogramos de peso, hablamos de 185 miligramos, y a esto se le debe sumar los nitratos que consumas en el resto de tu dieta. El tercero, el betabel es uno de los alimentos más ricos en oxalatos. Esto dificulta la absorción de otros nutrientes y no se recomienda para personas que tienden a formar cálculos renales. Lo que sería útil es encontrar otra fuente alimenticia con alta concentración de nitratos con un perfil de oxalatos bajo para no tener tantas contraindicaciones. Sí existe, y ni siquiera tienes que ir muy lejos para encontrarlo. Análisis de composición como este muestran que la arúgula tiene una concentración de nitratos que está entre las más altas, incluso por encima del betabel. Al mismo tiempo, su contenido de oxalatos es significativamente menor. Y por si fuera poco, lo he encontrado más económico que el betabel. Pero hay algo más que vale la pena saber antes de cerrar este tema, y tiene que ver con tus rutinas higiénicas diarias. ¿Recuerdas a las bacterias en la parte posterior de tu lengua que convierten los nitratos en nitritos? Hay análisis que sugieren que el uso del enjuague bucal podría afectar precisamente a esas bacterias. Esta idea viene de que se ha identificado que las personas que utilizan de manera regular enjuague bucal muestran un incremento en su presión arterial. Y ojo, esto aplica para cualquier fuente de nitratos que decidas incorporar: betabel, arúgula u otras hojas verdes. Si el enjuague bucal elimina las bacterias que hacen la conversión, la ruta se interrumpe antes de que el óxido nítrico se genere. No estoy diciendo que dejes de usar el enjuague bucal, pero quizás quieras considerar no utilizarlo inmediatamente después de consumir este tipo de alimentos. Por cierto, si te interesa aprender a hacer videos educativos o de comunicación de ciencia, doy cursos. Si quieres saber más, dirígete al enlace de la descripción. Si este video te ha sugerido algo que agregar a tu dieta, suscríbete y comparte. Y si quieres seguir inclinando las probabilidades a tu favor con la presión arterial, te cuento que hay un tipo de ejercicio que varios estudios sugieren que podría ser más efectivo que caminar o incluso hacer cardio para este objetivo, y solo toma 14 minutos al día. Te invito a ver conmigo la evidencia. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con donaciones mensuales como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.